Es un lindo blooper el de tirar la lapicera, pero bueno. Pero me echaste la culpa a mí. Obviamente, si no la tengo yo. ¿Estás bien? Sí, gracias, muy bien. Bueno, ¿arrancamos? Sí, cómo no. Viene un neozelandés que no sabe nada de política argentina y te dice, usted fue gobernador, fue casi candidato a presidente, es diputado. ¿Le define Mauricio Macri? Tendría que usar varias palabras, no una sola, para no ser injusto. Le diría, Mauricio Macri es alguien que vivió siempre en la riqueza, una riqueza habida de una forma muy cuestionable por su padre, básicamente, para el que él trabajó un tiempo, que se dio sus gustos, como por ejemplo ser presidente de Boca. Creo que fue buen presidente de Boca, yo soy de River, y que tiene un mérito muy importante, que es haber hecho un partido a nivel nacional que se llama Cambiemos, que es una marca en el sentido político, pero en el sentido comercial se puede entender lo que es una marca. Para darte una idea, a mí me parece que el radicalismo que está en Cambiemos no puede salir ya de Cambiemos. ¿Qué más? Mauricio Macri cree que la Argentina debe ser cambiada con la misma mirada que tenía un neoliberal en 1990. No ha modificado su mirada. No le interesa tanto ver por qué la Argentina real es como es y cuáles son sus valores y sus disvalores. Le interesa que sea como él y la clase a la que él pertenece quiere que sea la Argentina. Entonces está dispuesto a hacer cosas como decreto de necesidad y urgencia, donde pone todo lo que él cree que debería cambiar y le importa un rábano lo que piense el Congreso y lo que fuera. Él cree mucho más en el marketing que en la llegada a la gente, sobre todo en la llegada racional. Porque el marketing, curiosamente, apela mucho más a lo emocional, ¿no? Y es útil emocionalmente en el mundo que vivimos, en el mundo de la red, en el mundo del metro cuadrado. Yo creo que la Argentina y Mauricio Macri no tienen nada que ver. ¿La Argentina y Mauricio Macri no tienen nada que ver? No, la Argentina real y Mauricio Macri no tienen nada que ver. Y por eso creo que el proyecto Mauricio Macri, que en el mundo se llama neoliberalismo, y del cual hablan todos los filósofos actuales, del cual habla el Papa, y del cual habla tanta gente, y que está dañando severamente al mundo, ese proyecto no va a andar. Dijiste varias cosas que me parece que es interesante ahondar. Una, ¿es los 90? Viste que hay discusiones, no es los, hasta algunos liberales dicen, no están los 90. ¿Es los 90? En los 90 había un líder enormemente carismático, que era Menem. Trataba en general de convencer. A veces no se olvidaba, pero sobre todo el primer Menem no convencía mucho, pero después trató de convencer y tuvo una actitud muy política hacia los cambios que quería. Yo creo que tenía un gabinete mucho más importante y menos contagiado con el tema financiero en su pasado y con toda la trabazón de redes que hay entre New York, centro financiero del mundo, Londres y la Argentina. Y que tenían un proyecto de país equivocado posiblemente, pero era gente más importante. Cavallo y Bauzá eran más importantes que lo que estamos viendo ahora. Los viví de cerca, estuve ahí. ¿Estaban equivocados? Sí, sobre todo Cavallo estaba muy equivocado, pero no lo parabas, era un equivocado de 20 horas por día. ¿Qué es Marcos Peña, ya que lo trajiste a Bauzá? En realidad no había jefe de gabinete en aquel momento, pues teníamos la vieja Constitución, pero digo, Bauzá, Corach eran casi los jefes de gabinete. Compárame Marcos Peña respecto de ellos. No, Marcos Peña es un estudioso del marketing para hacer, para difundir lo que quieran y para hacer maldades. Digamos, vamos a decir que en la Argentina hay un terrorismo de Estado gravísimo. Bueno, ahora hay una especie de amenaza permanente de, ¿cómo llamarlo? Hay una especie de malquistarse del Estado a través de los trolls permanentemente, y eso lo maneja Marcos Peña. Marcos Peña tiene algo de joven brillante y un porcentaje muy alto de Rasputín también. Ahí sentada, Graciela Camaño dijo, es Gran Hermano. Sí, es porque Rasputín, por la red, da Gran Hermano. Está Big Brother, da Gran Hermano, es decir, alguien que quiere orientar las mentes hacia un lugar, colectivamente. Algo está muy estudiado
En estos días hay gente muy importante que está escribiendo sobre esto. Hay un coreano famoso que se llama Han, no digamos los dos primeros nombres porque no me acuerdo, que tiene 7 libritos chiquitos y que estudia, analiza, tiene el primer libro, se llama Psicopolítica, analiza muy bien cómo llegarle a la gente en su metro cuadrado sin que piense qué pasan con la totalidad, ¿no? La gente piensa, bueno, a lo mejor piensa, bueno, hicieron un asfalto en tal lado. Y yo le diría, sí, pero ¿sabe que hay 61.000 millones de dólares de deuda neta adicional desde el 2016 hasta ahora? Es decir, desde el 10 de diciembre de 2015, ¿o no? No lo saben. Eso tiene relación con nuestros hijos y nietos. Vos hablabas de redes e inmediatamente que está saliendo este programa, doy doble sobre sencillo, no enciendo el teléfono, que las redes están diciendo, están laburando para el kirchnerismo Felipe Solá y Luis Novarecio. ¿Qué pensás de eso? Hay unos call centers que se dedican que son mucho más agresivos que los trolls. Son los call centers que operan sobre lo gráfico. Si salen declaraciones gráficas de este encuentro, abajo ves cosas que no lo puedes creer. Decir, no, esto no existió, esto que estoy leyendo no es posible, tanto odio, tantas malas palabras, tanta es horrible. Eso sale de call centers. Marcos Peña nunca dio una explicación sobre el tema. Siempre dijo, no. Nunca le pareció que era una cuestión de honestidad intelectual hablar en serio de eso. Nunca lo habló. Dijiste, el radicalismo no puede salir de la alianza Cambiemos. Con esto quiere decir que la alianza es fuerte, tan fuerte como para que un partido que estaba muy mal se sienta ahora cómodo y no discuta prácticamente ninguna de las medidas que nunca hubiera tomado como radicalismo. ¿El radicalismo está por convencimiento, por desesperación de un cargo? ¿Por qué está ahí? Por aquella convención del año 2015 en la cual muchos radicales dijeron, no, aquí o es esto o seguimos como desde el 89 en adelante, más el paso de la Rúa, es decir, seguimos un camino de decadencia fuertísimo. Hablemos un poco bien de la coyuntura. ¿Qué pensás del nombramiento de Leandro Cuccioli frente a la FIP? A mí me parece que no hay que confundir lo legal con lo verdaderamente ético. Porque ético podría ser seguir, por ejemplo, un código de ética de una profesión. Eso no te hace más moral. Eso te hace obediente a uno. Pero la palabra ética queda chica ahí. Pero moralmente, habría que nombrar en la FIP a alguien que no ha tenido nunca nada que ver con ninguna posibilidad de ilusión ni evasión. ¿No es cierto? Un buen cumplidor, por lo menos. Amén de alguien que sepa. Entonces habla mucho del nuevo administrador de la FIP, pero sí decir que en el pasado hizo una cantidad de movimientos con tal de no pagar impuestos en la Argentina. ¿Y por qué, digamos, frente a esto, por qué lo nombran? ¿Porque no es relevante para ellos o porque vos creés que, bueno, que si pasa, pasa? Porque hay una cofradía de gente que ha trabajado en cosas muy parecidas en la historia, es decir, en los años anteriores, que se tienen confianza, que creen en lo tecnocrático profundamente, es decir, que hay que saber de números básicamente y estar muy vinculado con el mundo, con ese mundo, no con otro mundo, con tantos mundos que hay, sino con ese mundo, el mundo de las finanzas, y que solo confían en ellos, entonces recurren a ellos. De la misma manera que en muchos casos los hombres políticos recurren solamente a políticos. Bueno, acá está pasando lo mismo con gente del mundo, gente exitosa del mundo empresarial, y el mundo empresarial ligado a las cuentas offshore, las empresas fantasmas, las empresas en Delaware, las empresas en las Islas Caimán, en los lugares donde no les pueden pedir cuentas, etcétera. ¿Cómo lees el cantito? ¿En las canchas primero, luego en otros lugares a Macri? Me parece que empezó en River con el fútbol, porque no me acuerdo qué partido fue, pero hubo graves errores del árbitro. Un arbitraje sí, horrible, ¿no? Y ahí empezó por la ligación de Macri con Boca. Lo importante no es cómo empezó, sino el eco que encontró. El eco es el malestar. ¿Cómo lo interpreto? No interpreto que esa gente quiera matarlo a Macri o quiera que salga del gobierno. Yo interpreto que es enterate de lo enojados que estamos.
Esa es la manera que interpreto, que el lenguaje de cancha es así. Traducido al lenguaje de cancha es la PQTP, pero quiere decir más eso que esto último. Es un sustrato de protesta social. Sí, es un sustrato de esto no era lo que esperábamos, estamos podridos. De clase media, alta, baja, regular, media, todas las que quieras, porque el fútbol cuesta. A gente humilde le cuesta más ir al fútbol, pero va, alguna. Pero va a la clase media al fútbol. Yo dije algo parecido y un ministro me dijo en off, ganamos las elecciones hace 4 meses. Es muy común que alguien gane unas elecciones, porque hay que ver también cómo estamos los rivales, qué rivales nos presentamos, me incluyo. Fui candidato a diputado en primer lugar y sacamos el 11%. Entonces, ¿desde dónde hablo? Desde una derrota fuerte. Pero es muy común que se ganen las elecciones y a raíz de eso se cometan gruesos errores o se reafirme la idea de que estamos bien y que lo que hicimos mal en realidad no era malo, nos premiaron, y eso es muy peligroso. ¿Y por qué gana, tratando de abstraerte, por qué ganan las elecciones sabiendo que la clase media o el votante clásico ha sido golpeado con tarifas, con aumentos y demás? Porque la gente vinculó básicamente la situación del año pasado a la herencia recibida, lo que para mí es relativamente cierto, y sobre todo el tema de la corrupción. El tema de la corrupción pegó, y fuerte, y va a seguir pegando, sea el kirchnerismo, sea el macrismo, sea el que sea. Y diré algo más, no hay ninguna posibilidad de hacer política en serio en Argentina si uno de los 3 temas que pone sobre la mesa no es el de la corrupción. Pasada y presente, y por supuesto futura. El hombre de la calle siempre piensa que un político es un tipo que tiene un umbral de tolerancia mucho más alto que él. Es decir, las cosas que él no soporta, el político las soporta. ¿No es cierto? Y que se banca niveles de corrupción en el ambiente, o en los amigos, o en el mismo, ¿no? O sea, se autoperdona. Que él no se bancaría, que un tipo de la calle no se bancaría. Más allá de si eso es cierto o no, porque no sabes qué se bancaría el hombre de la calle, lo que sí es cierto es que eso es así, existe esa idea, y por algo existe. Si no te haces cargo de que es así, entonces no jodas en política, tómatelas. Esa sería la idea. Dicho de una manera bien popular, con la de todos no se jode, con la de todos no se juega. La de todos es intocable. Si no se parte esa premisa, no se puede hacer nada revolucionario en la Argentina. Imagínate un gobierno que en serio pensara que con la de todos no hay joda. Imagínate el cambio que generaría en la Argentina. ¿Este gobierno piensa eso? No, este gobierno está lleno de condicionamiento. Bueno, pero fulano no hizo eso, fulano hizo otra cosa. Bueno, pero lo del correo no fue distinto, son 70.000 millones de pesos, pero las cartas prueban que el arreglo estaba hecho antes. Bueno, pero es una interpretación malévola. Está lleno de excusas. Lo que sí es menos burdo que lo que ocurría años antes. Menos burdo en el sentido de llevar una valija. No, es una cuestión de deudas enjuagadas, ¿no es cierto? Perdones, comisiones de las deudas, comisiones del endeudamiento, comisiones entre el Estado y los prestadores de plata, las finanzas internacionales dejan comisiones muy altas en el medio, y hay ministros que tienen que ver con eso y no están demasiado interesados en aclararlo. ¿Quiénes? Caputo, por ejemplo. Quintana, por ejemplo, ¿no? Quintana tiene un hermano que es intermediario de la venta de bonos argentinos, y era socio de él. Al Quintana nunca tiene nada que decir de eso. Deja que esto se diga en Facebook, en Twitter, en diarios, en comentarios. Nunca se siente obligado a salir a aclarar. Es indignante que alguien no se sienta obligado. Porque es indignante la corrupción, pero más indignante es que alguien piensa que no tiene que dar explicaciones, ¿no? ¿Te resulta lo mismo con el caso, por ejemplo, Triaca, donde finalmente no se supo? ¿Era o no empleada del hermano? ¿Tenía o no tenía aportes? ¿Le consiguió o no le consiguió empleo en el SOMU a ella y a 20? ¿Te parece que funciona la misma lógica de no tengo la obligación de explicarlo? No, Triaca tiene la obligación de explicar el tema del SOMU, de la intervención del SOMU, y su empleada, que trabajaba para él, para su hermano y para él, según lo demuestra el tono con que le habló, era pagada por el SOMU.
Y además aparecieron otros parientes. Así que Tiaca debió dar una explicación mucho más sólida y convincente y debió irse. No debió renunciar como renuncia el que se quiere quedar, debió renunciar como renuncia el que se quiere ir. Es decir, indeclinablemente. Y si yo hubiera sido Macri, hubiera dicho, lo lamento mucho, sin entrar a juzgar a él, a Jorge como ministro de Trabajo. Jorgito, como le dicen, ha sido un tipo muy, muy amable conmigo siempre. Yo creo que debió irse. Vos que estuviste en el poder, hay una lógica que dice, si entrego al funcionario, me debilito. No es así. No es así. Esa lógica la tenía Menem, la tenía Kirchner también, pero menos, pero la tenía, porque en algunos casos, como la ministra Felisa Micheli, enseguida, digamos, no había delito, había un hecho muy fulero, pero no un delito necesariamente, y no sé si los tenía aclarados o no me acuerdo, pero la hizo renunciar enseguida. Ahora, algunos otros no. Menem defendía hasta el último minuto, yo no soy para nada de acuerdo con eso. Yo creo que tenés que echarlo antes de que la gente piense que lo tenés que echar. Retomo algo que dijiste respecto de la corrupción. Cuando hablaste de las valijas del kirchnerismo, no es metáfora. No, yo pienso eso y tiendo a pensar que eso ocurrió en el primer gobierno. ¿De mucho más que de Néstor? No, de Néstor. Yo creo que Cristina heredó cosas. Y heredó también cosas, y muchas que se enteró cuando su marido había muerto, y hacerse cargo de esas cosas significaba a lo mejor manchar la moral de su marido, la imagen de su marido muerto. Eso lo he pensado. No estoy con esto queriendo justificar nada, estoy diciendo que es una situación real. Vos si ella se enteró y dijo, me quedan dos opciones: o denuncio a mi propio marido que no está más, o me la banco y voy para adelante. Sí, algo así. Creo que algo así ocurrió. No tengo pruebas, pero creo que algo así ocurrió. De la misma manera que creo que hay otros hechos por los que está siendo juzgada, algunos que son absurdos, como el pacto con Irán, donde no hay traición a la patria. Yo voté en contra y mi discurso fue el más duro contra el pacto con Irán, o el dólar futuro, que es mala praxis, y donde además es tan culpable el que ofrece el dólar como el que lo paga después, en enero del 2016, 75.000 millones de pesos. ¿Por qué no le dieron un bono, paga Dios? Tomá, son no sé cuántos tipos son, 2.000 tipos, 500 tipos, 600 tipos que tuvieron la posta que no tuvimos ni vos, ni yo, ni ninguno, y que compraron el dólar futuro a 10 y después vino la apertura del cepo, el dólar se fue a 14, bueno, la diferencia hay que pagárselas la hicieron en 4 meses, 5 meses. Totalmente especulativa, ganancia absolutamente especulativa. ¿Por qué no le dijeron, bueno, muy bien, ganancia absolutamente especulativa? ¿Por qué no le dijeron, bueno, muy bien, como esta especulación pura, yo cumplo, te pago, pero con un bono a los premios? Lo peor ya pasó. 75.000 millones, la misma cifra que se dio Macri cuando levantó todas las retenciones al complejo agropecuario argentino, que por lo menos tiene una razón de ser mucho más fuerte desde el punto de vista de la realidad económica. Y ahí está la producción. Lo otro es regalarle la guita a los especuladores. Lo segundo, lo del Banco Central. ¿Lo peor ya pasó? No, lamentablemente me gustaría decir lo contrario. Yo creo que no. Yo creo que la situación de bolsillo de la gente empeora todavía más. Es muy grave, y que la gente se acostumbró a ajustarse, todos. Casi toda la gente, salvo la gente rica, se ha ajustado. Algunos ricos te dirán que ellos también se ajustaron, pero habrá que ver desde dónde se ajustaron. Y me parece que al no apostar a la economía real, los crecimientos per cápita van a seguir siendo decrecientes. Y la Argentina crece, más o menos el 1.09 por año vegetativamente. Ponerle que haya migraciones también, que aumenten un poquito eso, no mucho más. Y per cápita venimos siendo un país que ya no está estancado, ya está en decadencia económica. ¿Qué viste del presidente en la asamblea? Cuando lo viste, cuando escuchaste ese discurso, ¿qué viste? Lo primero no fue hablarle al Congreso, ni siquiera lo nombró. Mirá los detalles, ¿no? En los detalles también están las cosas. De entrada me pareció raro que no dijera señores senadores, señores diputados, señores asambleístas, legisladores, lo que fuera. No. Entonces le dijeron hablarle al pueblo.
entonces nosotros no existimos. No importa, está bien, eso puede pasar, pero fue un discurso corto, efectista, con frases cortas absolutamente medidas para provocar efectos, y donde todo era pum para arriba, todo va a ir mejor, digamos, la felicidad ha llegado, solo que no te diste cuenta. Se eludieron todos los temas espinosos, y cada tema que es espinoso, cada realidad que duele, era transformada en una esperanza que va a llegar, o que está llegando, ya está llegando. Sí, sí. Y después, para colmo, esa foto donde lo importante no es que no esté el pueblo, porque yo no creo que sea obligación de llenar la plaza de los 2 congresos el día que va el presidente. Algunos la han interpretado mal y creen que somos populistas porque queremos que siempre se movilice gente. No, está perfecto que no haya nadie ese día, no importa, estarán laburando, es el 1 de marzo, no es feriado. Lo grave es que salude, lo grave es que salude cuando no hay nadie, porque ¿sabe qué es Camelo? Eso es Camelo. El crecimiento invisible. Bueno, él se debe haber arrepentido de decir esa frase, pero yo creo que siempre hay una frase que pone sobre la mesa lo que estás escondiendo. Y claro, y si es invisible es porque no tiene ninguna prueba de que haya ese crecimiento. La Argentina va a llegar en el 2019, si tiene mucha suerte, incluyendo todo el año 2019, a los niveles per cápita del 2015, sí, del día que él llegó. O sea, 4 años al cohete, con mucho más endeudamiento externo. La otra es, los últimos 4 años cristianos también fueron muy malos, también hubo descenso en general del PBI per cápita, o sea, de la riqueza por cabeza, por argentino. Con lo cual vamos a tener una década nueva perdida, que es 2011-2020. ¿Cuánto hace que no hablas con Macri? Varios años. Desde el 2009, 2010. Mucho. Sí, muchos años, sí. Muchos años. En un momento dado tuvo una actitud conmigo muy honrosa conmigo, yo se la agradecí enormemente en lo personal, y eso nunca hay que pensar que una relación personal está perdida, para nada, y menos con el presidente de la República, ¿no? Me preguntaron, ¿usted tomaría un café con Cristina? Voy a ser de periodista. Y yo dije, sí, y con Macri también. ¿Tomaste café con alguno de los dos? Bueno, hace muchos años, 2009, con Macri sí. Con Cristina no la veo desde 2007. Me acuerdo... Hacen 11 años. Me acuerdo que... no, la vi, una vez inauguró una fábrica de tractores en General Rodríguez, donde yo vivo, y yo fui. Y me saludó, yo estaba en la 4ª fila, me saludó y respondí saludos de lejos, pero no tuve por la oportunidad. 11 años. Me acuerdo que... no, la vi, una vez inauguró una fábrica de tractores en General Rodríguez, donde yo vivo, y yo fui. Y me saludó, yo estaba en la 4ª fila, me saludó y respondí saludos de lejos, pero no tuve por la oportunidad de cambiar ni una palabra. No voy a ser indiscreto porque si lo evadiste es que no lo querés contar, pero lo pregunto igual. ¿El gesto personal que tuvo Macri con vos, querés contarlo? ¿Cuál fue? No lo quiero contar, por respeto a él, por respeto a sus decisiones políticas, pero le quedé muy agradecido. Después me enojé con muchas cosas, con lo de los parientes y el blanqueo, me indigno, soy un calentón, digo cosas, pero tampoco crees que olvido todo. ¿Hay posibilidad de un frente? ¿Dónde estás hoy? ¿El masismo existe? Sí, existe el Frente Renovador y tiene 17 diputados, que es bastante, y tiene una excelente jefa que brilla ahí adentro del recinto de una manera especial, como es Camaño, Graciela Camaño. Hay que verla de cerca para ver cómo trabaja y lo que es. Debe ser la mejor diputada de muchos años. Y esto no es regalar nada, te aseguro, porque tenemos bastante bolonqui con ella. Iba a decirte. Sí, es la realidad, es tratar de valorar lo que uno está viviendo, lo bueno y lo malo. Y después yo tengo diferencias con Sergio Massa. Yo pienso que la unidad de la oposición, que está por encima de la unidad del peronismo, porque si no le tendríamos que decir a todos los que quieran ser opositores en 2019 que tienen que ser peronistas. ¿Por qué? No. La unidad de la oposición requiere de
una actitud más desprejuiciada que la que tienen algunos gobernadores y Sergio. Valga la redundancia, incluso con Cristina. Sí, con Cristina. Lo voy a decir directamente, ¿querés? Dale. Cristina es mancha venenosa. Para todos ellos, Cristina es mancha venenosa. La pregunta es, si son tan antimacristas, si están tan enojados con esta economía, si están tan enojados con las transferencias de ingresos de abajo hacia arriba, con el endeudamiento externo fenomenal, si están tan enojados con esto que está pasando, que en la provincia de Buenos Aires ya tenemos 20 días en 2 años, 20, 21 días, no me acuerdo cuánto da la suma, de huelgas, cuando yo tuve en 6 años 27 días totales. En 6 años y con mucho más, un presupuesto mucho más chico. 2 veces y pico menos presupuesto que el que tiene María Eugenia Vidal. Yo tenía 10.000 millones de dólares exactos y ella tiene 32.000 millones de dólares, para que tengas una idea. Y la población aumentó el 10%. Si están tan enojados con eso, ¿por qué Cristina es mancha venenosa y Macri no es mancha venenosa? ¿Se entiende la idea? Esa es una pregunta profunda para hacerse, porque además Cristina tiene muchos votos y Macri también. ¿Por qué no respetar también los votos de un lado y los votos del otro? Para vos no es mancha venenosa. Yo estoy tratando de salir de ese etiqueteo, de ese prejuicio que te etiquetea enseguida y te dice, otro kirchnerista. Bueno, yo no quiero profundizar la brecha. Yo puedo decir soy antimacrista, pero, digamos, una cosa es ser antimacrista y otra cosa es profundizar la brecha, hacer lo posible porque la brecha se profundice. Me queda claro, sos antimacrista. ¿Sos antikirchnerista? No, soy no kirchnerista. Porque el kirchnerismo fue una forma de peronismo. Y yo soy peronista. Y no tengo peronómetro. Hay muchas formas de peronismo que no me han gustado. ¿O vos te crees que López Rega me gustó? No, me indignó. Mataba a los propios, a los nuestros. Y sin embargo, estaba dentro del peronismo. Era un hombre de Isabel. ¿No es cierto? Esperaron que muriera Perón para empezar a funcionar con la AAA. Se murió el 1 de julio, el 31 de julio lo mataron a Ortega Peña, a la AAA. Debutaron. Es decir que no todo lo que signifique peronismo me tiene que gustar. Va a una interna del peronismo y gana Cristina. Si va a una interna del peronismo, los que vayan a la interna, sean cristinistas, sean no cristinistas o anticristinistas, como quiera llamarles, deben asumir que después deben votar por el que gane. ¿No es cierto? Eso es una interna. Eso es una interna. Si vos tenés un partido, un envoltorio, digamos, un espacio, un volumen armado, del cual estamos cómodos adentro, podemos ir a una interna porque después seguimos todos adentro. Si vos tenés 2 sectores que se detestan y que van a una interna porque tienen que ir, porque hay paso, ¿quién garantiza que después los votos del perdedor van a ir al ganador? Entonces, es muy importante construir la interna antes, desprejuiciarse un poco y construir la interna antes, o decir directamente, si no, miren, no nos importa, queremos que haya 3 fuerzas, un peronismo kirchnerista y otro peronismo, o que llamarle como sea. Eso significaría el triunfo de Macri. Bueno, yo creo que, ¿sabés cuándo tiene que estar todo listo? El 10 de junio. ¿Cuánto falta? Poco falta. Poco, las cosas pasan rápido. Entonces, yo creo que poner las cosas sobre la mesa. Sobre la mesa de a poco, pero con palabras claras. Con palabras claras. Sin la oposición unida, gana Macri. Sin la oposición unida, que no es tampoco una unidad pegada con plastilina, es un proyecto serio, que además tiene que tener un discurso que sea superador. Al decir discurso quiere decir que lo que diga sea para adelante. Ya no podemos mirar para atrás. Ya no podemos justificarnos en Perón, ya no podemos decir, bueno, volveremos a hacer lo que hizo el kirchnerismo, lo bueno del kirchnerismo. No. Tiene que ser superador de ¿qué? De esta realidad. Superador de lo que vivimos. Y para ser superador, paradójicamente, tiene que admitir que hay algunas cosas que ya están y que va a poder cambiar otras, no todas. Porque si no ¿sabés qué es? Que el 2019 venga otro que vaya por todo de nuevo. ¿La Argentina cuánto vamos por todo va a soportar? Luis, ¿cuánto vamos por todo? No vamos por todo. Yo no fui por todo mi gobierno en la provincia. De ninguna manera. Traté de administrar 100% y bien. Y empecé de una manera inenarrable. La escribí, ya terminé mi libro, lo entregué.
Y terminé con la provincia más o menos encajada y en un país que estaba creciendo, por cierto, ¿no? Que eso me ayudó muchísimo. ¿Por qué no fuiste el candidato de Duhalde? Porque el peronismo iba a tener en ese caso 4 candidatos, porque Néstor Kirchner no se iba a bajar. Aunque midiera 3, 4 puntos no se bajaba. Entonces iban a ser Menem, Rodríguez A, Kirchner y Solá. ¿Sabés qué podía pasar? Menem ganaba seguro. Todas las encuestas le daban primero con el 25%, con lo que sacó. ¿Sabés quién podía ser segundo? Cualquiera que fuera segundo era presidente de la República, ¿estamos de acuerdo? Mira, se votaba en contra. Ok. El segundo podía ser López Murphy, que llegó tercero. Si nos dividíamos los peronistas en 4, el segundo era López Murphy. Si López Murphy era presidente, más allá de su hombría de bien, este país se rebelaba mal, ¿no? Se ponía muy mal porque había sido ministro de la Rúa, un ministro de ajuste de la Rúa. Entonces, la historia hubiera sido eso. La otra razón es... ¿Te bajaste o te pidió Duhalde que te bajara? No, me bajé yo. La otra razón es porque nunca conseguí tener una charla frontal, mano a mano con Duhalde, en que se planteara en serio la cosa, y yo tenía la sensación de que un vice que había heredado una provincia, todavía no había cumplido un año de gobierno, tenía que sacarla adelante, no tenía que irme de nuevo. Ya se había ido Rucauf. Entonces yo me iba a ir también, para una aventura. Está bien, me puede decir que me quedara como gobernador, pero daba la sensación de que la provincia necesitaba un gobernador que fuera gobernador, que no quisiera saltar a otro lado. ¿Cuántos años tenés? 67. Es buena edad para ser nuevamente candidato. Es un poco grande. Hoy los candidatos son más jóvenes. Bueno, sí, en el mundo es cierto. Sí, la energía máxima la tenés entre los 40 y los 60. ¿Sí? La energía de trabajar muchísimas horas por día, y se supone que a mi edad lo que tenés que tener es más tolerancia, más experiencia, más madurez. No creas que lo he logrado. El peronismo se reúne y te propone. ¿Aceptás? Bueno, si todos los periodistas se reúnen y te proponen un programa de 4 horas por día a vos como máximo, ¿aceptás? No acepto. ¿Y dicen que sos el mejor, no aceptás? Le mando un gran abrazo. ¿No querés laburar? Con esta hora estoy más que contento. Todo el mundo acepta. Dentro de todo político hay una idea de que serviría. Salvo que viera que no es la situación de vida, que hay otro... Primero la patria. Eso hay que tenerlo en cuenta. No primero yo, primero la patria. ¿Cómo está la cosa? ¿Quién lo puede hacer mejor? ¿Lo puede hacer mejor yo que otro? Esa es la sensación que es necesario tener cuando sos candidato. Soy candidato porque creo que lo voy a hacer mejor que vos y que él. Estoy seguro, por eso soy candidato. Equivocado no estoy seguro. Si no estás seguro no seas candidato. Y ese sentimiento es el que tiene que tener el que quiere ser presidente. ¿Sirvió? Qué feo verbo. ¿Fue positiva la alianza Macismo-Stolbizer? Bueno, no sé si Stolbizer aportó o restó votos, no lo sé. Yo no estuve nunca incómodo en lo personal con ella, una persona de muy buen trato. Nunca incómodo en lo personal con ella, una persona de muy buen trato y muy inteligente, pero siempre fui peronista, nunca entendí en qué punto en común teníamos respecto a algunas cuestiones básicas. Otras cuestiones como vinculadas a la transparencia, a la república, etcétera, sí, estaba totalmente de acuerdo con Margarita, pero después fue implacable es implacable con los peronistas, es terriblemente antiperonista. Hay otra palabra que se usa también. Gorila. Sí, pero está un poco usada ya, un poco gastada, porque da la impresión de que es una etiqueta también, ¿no? Que le pones al que no te gusta. Pero cuando yo aparecí en esa foto de llamado a la unidad, ella dijo que la foto era patética. Yo nunca diría eso de una foto de Margarita. ¿La foto de la universidad, decís vos? Sí. La de Romet cuando... Sí, no merecíamos que nos dijeran patéticos, de ninguna manera. Yo no siento ser un político patético. Creo que cuando me tocó actuar lo hice bastante bien. Por supuesto, si lees el libro que salga de mí vas a ver que muchas cosas no las hice bien. Pero, obviamente, y así lo pensarán mis enemigos, pero he tratado siempre de estar a la altura de la responsabilidad. ¿Por qué no, ya que trajiste varias expresiones bien populares, por qué no garpa políticamente Sergio Massa? Sergio tiene mucho carisma, es muy rápido,
es muy trabajador y tiene una gran condición que es la templanza. Es decir, nunca rompe el vidrio y agarra el martillo, ¿no? Porque las noticias son malas, no. Es una gran condición. Le cuesta muchísimo definirse. Ahí está el tema. Se lo hemos dicho, lo hemos conversado, él lo sabe. Y labura sobre él también, mucho. El humor suele ser un gran modo de escribir. Nosotros tenemos un gran humorista en la radio que cuando vos le decís, y lo imita muy bien, yo le digo, diputado, le quiero hacer una pregunta, ¿qué piensa del vaso de agua? Y él dice, tengo 3 cosas para decirle antes. ¿Es un poco eso? No, porque hay que explicar. Si vos me preguntás qué le pasa, yo te digo, José, que está lleno de condiciones. Yo lo digo objetivamente, objetivamente. Te dije 3 buenas y una muy mala, que tiene que corregir. Espero que la pueda corregir. ¿Cómo vas a votar si se trata la despenalización del aborto? Primero voy a esperar que se trate, porque, digamos la verdad, en todas las mesas se ha hablado de este tema. En la mesa pública, y en la mesa de asado, y en la mesa de familia, se habla de este tema. Yo no digo no es un tema, es un tema muy importante, y yo estoy virando. El tema es hacia dónde estoy virando. Porque yo fui partidario de despenalización del aborto cuando era gobernador. Y lo decía en mi discurso del 1 de marzo, que nadie se va a tomar el trabajo de ir a leer ahora. Me acuerdo que se lo decía a Monseñor ayer mirándolo, pero no para molestarlo, sino porque sabía que era capaz de bancar eso en ese momento. Ahora parece que no. Y después viré. ¿Sabes por qué viré? Viré por admiración a Francisco. Una admiración una admiración total a su labor como papa en el mundo, ¿no? A las cosas, a su mirada sobre el mundo y las cosas que fue capaz de hacer, que no las voy a repetir, porque ya son conocidas. Y viré pensando en ser totalmente coherente con él. Bueno, a lo mejor estoy virando de nuevo, tratando de ser totalmente coherente con la realidad social de mi país. Lo trajiste al Papa Francisco y un amigo, el creador de este espacio, Juan Cruz Ávila, y me tiene prohibido que diga esta frase que voy a decir. Una vez yo cité a un amigo y me dijo, el Papa es un faro que alumbra hacia dónde va el mundo y como este mundo que estamos viviendo en crisis, pero la Argentina es un puntero del conurbano. No, eso es una barbaridad. Es una barbaridad pensar eso, porque es insultar a miles de millones de católicos en el mundo y otros que no son católicos pero le tienen un enorme respeto. Es insultar a todos esos migrantes que van a Europa y se ahogan o llegan y son puestos por el humanismo europeo. ¿Qué podemos hacer de Europa sino el humanismo, no? El humanismo europeo los mete a todos. Calais, en el puerto de Calais, en unos lugares que lo filmaran 10 días no puede Europa. Esto. Peor que nazis, como están. Entonces, y el Papa, digamos, esto es... Nunca incómodo en lo personal con ella, una persona de muy buen trato, puestos por el humanismo europeo. ¿Qué podemos esperar de Europa sino el humanismo, no? El humanismo europeo los mete a todos en Calais, en el puerto de Calais, en unos lugares que si lo filmaran todos los días dirían no puede ser Europa esto. Pero los nazis, es como están. Entonces el Papa, también insultando a ellos, defendido por Francisco. Y está insultando a los muertos de Siria y a los familiares de los muertos de Siria, donde el Papa paró el ingreso de Estados Unidos en la guerra en un momento muy difícil. Tenía la sexta flota del Mar Rojo lista para entrar. Uno recuerda todas esas cosas. O cuando se paró en Lampedusa y miró a Europa y dijo, estos son iguales que ustedes, o creen que son diferentes. Se le está faltando el respeto a alguien que está haciendo muchísimo por el bien en el mundo y se lo trae al conurbano, al peronismo. No tiene nada de malo que el Papa tenga un origen peronista. Lo que tendría de malo es que no fuera un gran Papa, y es un gran Papa. ¿Qué es María Eugenia Vidal? María Eugenia Vidal es una persona con una enorme capacidad de comunicación, es un cuadro político, sin duda, y creó creó otra persona, una imagen. Existe ella como cuadro político, dura,
en el sentido de lo que tiene que tener un cuadro político en momentos difíciles, pero ella creó una imagen que en un momento dado le dijimos Heidi, después el hada buena, etcétera. Heidi lo inventé yo, el error fue mío, que se sepa, y ella lo sabe, creo, lo hemos hablado, pero no es Heidi, pero ella sigue insistiendo en hablar en esa forma cuando habla. Ahora le rinde, le da bien, tiene muy buena imagen y ha tomado algunas medidas muy espectaculares y muy necesarias, y no ha tomado otras muy necesarias y no tan espectaculares. Espectaculares son, por ejemplo, ir contra el Pata Medina, ¿no es cierto? ¿Por qué no lo tomé yo? Porque el Pata Medina, en los 6 años que yo estuve, no hizo ningún lío, y eso que yo muchas veces pregunté a los constructores, a la gente de obra pública, a la gente que tenía que hacer obra pública, si tenían problemas de ese tipo, y nunca me lo dijeron. Pero terminó su carrera un juez como Melazo, a quien yo le pedí juicio político en el segundo año de mi gobernación, en el 2003, y en ese momento el dualdismo reinante impidió, porque el dualdismo reinante en la justicia impidió que fuera juzgado, pero tuvo que renunciar porque si no lo echaban ahora, en la época de María Eugenia. Esas son medidas espectaculares. Sí, y por ejemplo, yo le metí una denuncia por coacción agravada a Balcedo, a Antonio Balcedo. ¿En qué año? En el año 2002, en el primer año de mi gobierno. La justicia y la corporación de cadáveres en el ropero, políticos, jueces, abogados, lo protegieron. Recién en el 2007 un juez le dio prisión preventiva, creo. Se escapó con la ayuda de Medio de la Plata. Volvió una vez que hizo un acuerdo con una sala de la Cámara de Casación, por la cual estuvo seguro que no lo metían en cana. Volvió en la época de Scioli. Ella ahora fue contra él, con todo, digamos, es un acierto. Ahora, si me preguntás por medidas de fondo y cuestiones como las que estabas mencionando cuando introducía este programa, bueno, ¿por qué después de 2 años hay 20 días sin clase? ¿Por qué tratar de cotejar su figura contra la de Baradel, es decir, el hada contra el oso? Como una cuestión política cuando en el medio estaban los pibes, los hijos de los más pobres de la provincia, que son los que van, los más pobres, los trabajadores, los que no pueden pagar un colegio privado. ¿Por qué? Además, si se tiene un presupuesto así, ¿por qué? El año pasado, después de 17 días, creo, de huelga, se le dio a los docentes lo que los docentes pedían. ¿Por qué no se lo dieron a 2 días? Porque yo, que tenía mucho menos plata, tuve muchísimo menos problemas. Tuve problemas, pero muchísimo menos. ¿Por qué? Le regalaba la plata a los docentes, no discutía con ellos, pregúntenle. Pero yo tuve tiempo para dedicarme a la capacitación docente. Ahora parecería que esos tiempos no están, que son tiempos de batalla, es decir, de tratar a los docentes como una corporación negativa, ¿no es cierto? Cientos de miles de docentes no son una corporación negativa. Además, les entregamos nuestros hijos, o si querés, mis hijos ya no van a la escuela, pero fueron al colegio público y privado, pero más privado que público. Yo hice todo en el público, como la mayoría de nosotros, de nuestra edad. Les entregamos a nuestros hijos muchas horas y después les queremos pagar chau chipalito. Nada menos que nuestros hijos le entregamos lo que más queremos. Entonces hay que repensar la cuestión. Y vos dijiste algo importante. Suponete que no tengas guita, que la guita te da hasta acá, porque también tenés que hacer obra pública, ¿cierto? Bueno, prestigialos. No los desprestigies, prestigialos. ¿Por qué? Porque lo único que compensa el mal salario es el prestigio. Sin duda. Eso, por ejemplo, muchos científicos del país ya han bancado muchos años de pésimos salarios. Creo que el gobierno de Kirchner no mejoró mucho, porque buscaban el prestigio. Sin duda. Me queda poco tiempo. Pensé en esto. Duarte tiene el sueño de volver. Creo que no va a andar. ¿Nos morimos y qué pasa? Existe Dios. Somos seres trascendentes. Trascendemos la vida esta y por suerte existe el misterio. El misterio, no como, y ahora no sé qué pasa. El misterio es el misterio de la creación. El misterio es, ¿quién puede haber hecho esto tan maravilloso y que a la vez es el infierno? Porque son las dos cosas a la vez. No existe el infierno, no hay un lugar con llamita, ¿no es cierto? Cuando se habla del infierno, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es
este valle. Está acá el infierno. O sea, la historia del purgatorio, paraíso o infierno en el más allá. Son ideas abstractas. El infierno es una idea abstracta, pero si existe, existe en esta vida. Y Dios también existe en esta vida. También. Vamos a... Comprame la abstracción por un rato. Bueno. ¿A dónde vas? ¿Cuándo? ¿Purgatorio, infierno o paraíso? ¿Ah, yo? Ah, no. No, sería demasiado autoasignarme mi lugar en... Pero uno más o menos la trascendencia, no tengo idea. ¿Viste cuando hace cola? No tengo idea de dónde voy y creo que todo lo que imaginamos como cielo e infierno es abstracto, es imposible de materializar. ¿A dónde va Cristina? No voy a condenar a nadie, más que a un genocida, a un Hitler, a tipos así, a los que ponen una bomba donde hay chicos inocentes, donde hay gente inocente. Alicia, ¿Purgatorio o paraíso? No, a esos que hacen... No, a eso infierno. A Cristina. No sé. Si la mando a ella al purgatorio, tendría que hacer otra lista también de purgatorios. Viene otra. Y después vendría yo y dice, ¿y vos por qué no? Ah, porque yo no hice aquello, pero hiciste otra cosa a lo mejor. O algo que no viste, o jodiste a alguien que no está acá para decirlo. Asumo que a Macri lo mandás al purgatorio. Sí, lo mando al purgatorio porque me parece que... Sí, ojo, lo que yo mando al purgatorio, desde no sé qué lugar que me has inventado, siempre pueden cambiar. Es que eso es el purgatorio. No, pueden cambiar, pero sí, en esta vida. Pueden cambiar en esta vida y mejorar, ¿por qué no? Tanto Cristina como Macri, como vos o como yo, siempre tenemos la chance de que la luz nos ilumine. ¿Sentís que, ahora, políticamente hablando, en estos 2 años que quedan del gobierno de Mauricio Macri, hay modo en el purgatorio de acá político de que cambie? Me gustaría muchísimo que cambiara. Me parece muy difícil porque está en las antípodas de lo que creo que hay que hacer con la economía, él. Está en las antípodas de empezar a darle manija al mercado interno. Está en las antípodas de bajar la tasa de interés. Está en las antípodas de poner un control de cambio, que el turismo o los que quieren ahorrar en dólares no se lo lleven tan fácil al dólar. Nos cuesta conseguir. Tenemos en este momento, acumulamos todos los meses $1.000 millones de déficit de balanza comercial. No nos ocurría para nada eso. Habíamos crecido en exportaciones muchísimo. Ahora nos hemos detenido e importamos muchísimo más. Hay que cerrar importaciones de productos que se hacen en la Argentina. La idea de que vas a bajar los precios con las importaciones es una idea perimida. Caballo cometió el mismo error y no anduvo, dijo Lázaro. Pero como lo veo en las antípodas, no creo que pueda cambiar. ¿Hay algo que no te pregunté que te hubiera gustado que te preguntara? No, tal vez más sobre mi vida en general, o que la tengo muy fresca porque la he contado, la he escrito durante 1 año y medio. No, me he sentido muy cómodo. No, yo creo que hay que estar preparado para todas las preguntas, las lindas, las feas, lo que importa es que el clima. En televisión no siempre se puede hablar. Acá se puede. No, te lo agradezco mucho. ¿Te acordás aquella frase que alguna vez te enojaste, como estuvimos enojados en hablar, que te recordaba mucho de vos dijiste cómo habías para estar con Men tiempo? No, mira, cómo había claro, va a funcionario todo tiempo. Esa frase de 2 partes, pero se queda sola, porque yo primero hay que trabajar yo y además, estábamos ¿cierto? Bueno, prestigialos. ¿Te acordaba mucho de cuando vos dijiste cómo habías hecho para estar con Menem tanto tiempo? No, era cómo había hecho para ser funcionario tanto tiempo. Esa frase tiene 2 partes, pero se quedó una sola, porque yo dije, primero hay que trabajar mucho, y además, y me acordé, estábamos en broma, estábamos en CQC, y no nos salía una, nos hacíamos los graciosos con Creo que era Andy. No era Andy, era el alto, ¿cómo se llama no me cae la moneda. ¿Pergolini no? No, el lungo del CQC. Toñetti. Era Toñetti. Daniel Toñetti y yo intentábamos hacernos lo gracioso y éramos tonto y retonto. Y por ahí le dije, a ver, apaga la cámara. Era una casa de familia. Y le dije, pregúntame esto. Y me acordé de Nimo, que era un gran payaso, en el buen sentido de la palabra payaso. ¿Hablamos del árbitro? El ex árbitro, que era es muy difícil un gran payaso. Claro. Es un talento. Gran. Entonces, y que se acercaba de golpe a la cámara con la boquilla, ¿te acordás? ¿Sí? Por lo menos así lo veo yo. Sí. Entonces yo hice lo mismo. Me acerqué a la cámara y dije, además aprendí a hacerme el boludo. ¿Sabés qué quise decir?
que si vos tenés una misión y la querés cumplir, en este caso la Secretaría de Agricultura, vas a ver a cada rato y vas a sospechar de corrupción en otros lados, que no estén bajo tu responsabilidad, porque si no, sos responsable, pero vas a seguir tu camino para construir. Yo hice eso. Gracias por venir. Gracias a vos. Esto es Luis Nogales, entrevista esta mañana.